Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más nos encontramos aquí a través de la señal de la Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, con el programa Creed en sus Profetas. Nos encontramos para recibir la inspiración a través del consejo oportuno, del consejo que nos trae el Espíritu de Profecía. A través de la intervención del pastor Bruno Razo, quien está con nosotros, y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Pastor Eber, y lo hacemos amparados en la promesa y en la premisa bíblica que creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Sin duda alguna. Nosotros hemos estado viendo en esta época la historia del profeta Samuel, ya crecido y ya siendo un líder del pueblo de Dios. Y en este capítulo se nos muestra un episodio un tanto triste, un tanto adverso, podríamos decir. El pueblo pide un rey. Y Samuel demuestra su descontento, su desagrado. Ahora, ¿era cosa de Samuel nomás que no quería que pusieran un rey humano o será que Dios estaba opuesto a la elección de un representante humano como rey para gobernar a su pueblo? Voy a responder tu pregunta con una declaración que aparece en Patriarcas y Profetas, página 594, y Elena de White dice: Dios deseaba que su pueblo lo considerara solo a Él como su legislador y su fuente de fortaleza. Al sentir que dependían de Dios, se verían constantemente atraídos hacia Él. Serían elevados, ennoblecidos, capacitados para el alto destino al cual los había llamado como su pueblo escogido. Pero si se llegaba a poner a un hombre en el trono, ello tendería a apartar de Dios los ánimos del pueblo. Confiarían más en la fuerza humana y menos en el poder divino. Y los errores de su rey lo inducirían a pecar y separarían a la nación de Dios. O sea, nosotros tenemos que entender esto. Dios era el originador de la vida, era el autor de la vida. Entonces, lo que Él quería para el propio bienestar de sus hijos es que ellos pudieran depender de manera directa. Pero ellos empezaron como a pedirle, ¿no?, un Dios intermedio, un rey intermedio. Y Dios sabía que ese rey iba a representarlo a Él o no. Y lo que lograron con su pedido, con su clamor, fue alejarse de Dios. Y entonces, en lugar de estar atraídos a Dios, como el legislador, como la fuente de fortaleza, como la dependencia permanente, en lugar de sentirse elevado, ennoblecido
y capacitado, ese rey terminó apartándolos de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de mirar esto en retrospectiva, es decir, con la palabra de Dios Es nosotros... más fácil para nosotros Claro. explicarlo ahora, ¿no? Exactamente. Y nosotros vemos que en realidad Dios tenía la razón, porque los reyes que vinieron, con contadas excepciones, en realidad lo que hicieron fue justamente hacer lo contrario de lo que pretendían. Querían acercarse a Dios y el rey los alejó de Dios. En algunos casos los alejó tanto que Dios ya no pudo soportar ese estado de cosas. Sí, porque y si yo insisto en este principio, Dios sabe que separados de Él somos nada. Entonces la insistencia de Él en que estemos unidos a Él es para nuestro propio bienestar. Sin duda. Y bueno, Israel, en otras palabras, quiso imitar a las naciones, ¿no? A las naciones vecinas en relación a tener un rey que los represente. Querían a alguien tal vez fuerte, físicamente notable, pero según Elena White eso contravenía las órdenes, las indicaciones de Dios, ¿no? Yo voy a leer la declaración de Elena de White, pero antes te quería decir lo siguiente, Eber, mira, fíjate el contraste, ¿no? Y hasta difícil de entender. Ciertos pueblos vecinos, ni siquiera todos los pueblos, se sentían impresionados por el Dios que Israel tenía, ¿no? Claro. Entonces, no querían vivir su comportamiento, pero querían tener la bendición. Ellos tenían dioses a los que le pedían y no siempre le contestaban. Tenían dioses que les exigían, pero no les retribuían. Y veían que Israel tenía un Dios verdadero, un Dios poderoso, así que de a ratos como que deseaban tener ese Dios, ¿no? Y fíjate el contraste, los otros que no creían en Dios querían tener el Dios de ellos. Claro. Y estos que tenían el Dios que algunos deseaban, querían tener los reyes de los otros. Los reyes y los dioses, los falsos dioses. Increíble, ¿no? Realmente muy ilógico, ¿no? Ahora, ¿qué lección, pastor, podemos extraer de toda esta experiencia? Elena de White dice así: como todas las naciones, los israelitas no se dieron cuenta de que ser en ese respecto diferentes de las otras naciones era un privilegio y una bendición especial. Dios había separado a los israelitas de todas las demás naciones para hacer de ellos su propio tesoro, pero ellos, despreciando este alto honor, desearon ansiosamente imitar el ejemplo de los paganos. Y aún hoy subsiste entre los profesos hijos de Dios el deseo de amoldarse a las prácticas y costumbres mundanas, pero todo lo que se conducen así se separan con ello de la fuente de toda fortaleza. Haciéndose amigos del mundo, son enemigos de Dios y por amor a las distinciones terrenales sacrifican el honor inefable al cual Dios los llamó, el de manifestar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. O sea, cuesta entender, pero tampoco los vamos a condenar. Claro. No nos vamos a rajar las vestiduras. ¿Por qué? Porque nosotros somos parecidos. Muchas veces hacemos lo mismo. Nosotros también, en lugar de cada vez estar más cerca de Dios y parecernos más a Dios, y que la gente se sienta atraída a ese Dios que transformó nuestra vida y que nuestra vida es reflejo de ese Dios maravilloso, resulta que son las luces, son las marquesinas, es el brillo, es el espectáculo del mundo, el que nos atrae, el que nos va haciendo correr los límites, para mirar un poquito de afuera, para introducirnos, para oler un poquito, para practicarlo un poquito, y así sucesivamente nos vamos alejando de Dios, lo que es alejarse de la fuente de vida, lo que es acercarse a la desdicha, a la desgracia y a la misma muerte, a la misma destrucción definitiva. Me llamó la atención, hay una parte que mencionó, dice que ellos desearon ansiosamente imitar el ejemplo de los paganos. No solamente desearon un poquito, desearon ansiosamente. Parece que ellos fueron caminando poco a poco en una dirección totalmente contraria de lo que Dios esperaba de ellos, ¿no? Empezaron a mirar, después dijeron, ¿qué tal será estas cosas que practican?
Lo que pasa es que algunos equivocadamente piensan que vivir a mitad de camino es mejor que rechazarlo totalmente a Dios. Y es al revés. Porque el que no conoce nada de Dios no conoce y bueno, vive a su manera y listo. Pero el que conoce y vive a medias, por eso insisto, el tibio es peor que el frío. Claro. Porque empezar ahí a coquetear con el enemigo, ¿no? Hacernos amigos del enemigo de Dios, terminamos siendo enemigos de Dios. No perder la bendición de Dios, pero tampoco perderse los placeres, los afanes, ese brillo rutilante que no dura nada, de un mundo que parece que te ofrece todo y al final te quita todo. Ese coqueteo, ¿no? Por eso dice, no se puede estar con Dios y con el mundo. Se puede estar con un pie arriba del auto y otro pie en la calle. O somos o no somos, o estamos o no estamos. Por eso el Señor dice, bueno, el que conmigo no recoge, desparrama. O juntamos con Dios o desparramamos. Claro. Entonces, bueno, esta gente empezó así, ¿no? A acercarse, a rechazarlo a Dios del todo, no. Al final lo termina rechazando. Y finalmente vemos las tristes consecuencias en su vida, ¿no? Su vida nacional. Totalmente. Y fueron rechazados. Totalmente, se Dios. quedaron sin nada. Se quedaron sin la bendición de Dios y se quedaron sin el respeto de nadie. Qué triste. Amigos, ustedes ven este triste ejemplo del pueblo de Israel del tiempo del Antiguo Testamento, que finalmente Dios tuvo que poner un límite a toda esa serie de apostasía y de degradación moral. Nosotros nos vamos a un consejo y enseguida retornamos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Estamos de retorno y tenemos siempre el grato consejo final con el pastor Bruno Razo y la oración. Yo digo así para cerrar antes de orar que tenemos que ser sinceros con Dios. Cuando actuamos así con sinceridad con Dios, reconocemos quién es Él, reconozco quién soy yo, admito mi necesidad de Él, no juego con las cosas de Dios, me tomo en serio sus promesas, sus bendiciones. Tomemos en serio las cosas de Dios y vivamos una vida diferente. Ahora vamos a orar. Señor, ayúdanos para que podamos comprometernos totalmente contigo, con tu palabra, con tu mandato, para que podamos conocerte, para que podamos ser fieles, ser una influencia para todos los que nos rodean, que podamos ser una invitación al mundo para que te conozcan y te sigan, y no que aceptemos la invitación del mundo para asemejarnos y terminar enemistándonos y separarnos de ti. Bendícenos a todos, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nosotros nos encontramos el día de mañana con la bendición de Dios aquí en La Nuevo Tiempo, en este programa, Creed en sus profetas. Hasta entonces.